Les cuento el plan que tengo. Voy a cosechar frutos de este tomate de árbol que tenemos enfrente y de otra variedad que tenemos en la huerta y voy a hacer un delicioso gazpacho de tomate de árbol. Antes de pasar a la cocina voy a hacer un mini recorrido y les voy a mostrar los dos arbolitos, las dos variedades de tomate de árbol que tenemos, que van a ser el ingrediente principal para este gazpacho. Luego voy a pasar a la cocina, ahí les voy a contar de qué se trata un gazpacho y luego sí a la preparación. Al final me van a ver probarlo, por supuesto. Desde hace un tiempo y en los videos que hago recetas me gusta mostrar si estoy utilizando algún producto de nuestra huerta, me gusta mostrar las plantas, me gusta para que vean y conozcan un poquito más, no solamente el frutito, sino que conozcan un poquito de dónde sale el fruto. Bueno, esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta, luego les voy a mostrar en el recorrido la otra variedad, de otro color de fruto. Bueno, su nombre científico es Solanum betaceum, más conocido como tomate de árbol, tomate de palo, tomate andino, tomate de yuca, chilto o tamarillo. Tiene varios nombres populares, algunos más inclusive. Bueno, esta es una de las dos variedades. No me voy a detener mucho porque sí, vamos a hacer una receta con estos frutos. Después tenemos muchos videos hablando sobre este frutal que les estoy mostrando, que es muy versátil en la cocina. Eso queda demostrado en la infinidad de recetas que hay dando vuelta en la red. Tenemos varias en el canal, quédense. Tenemos helado, chutney, un pan con tomate de árbol increíble. Tenemos bueno, recetas dulces, saladas. También tenemos un video hablando sobre los beneficios para la salud de parte de este frutal, que es muy especial ese video, muy lindo. Y bueno, quédense que hay muchas recetas, como les dije, y varios videos mostrando su floración, su fructificación y algunos detalles. Bueno, esta es una de las dos variedades, tiene este color, el frutito. Vamos para allá a mostrarles la otra variedad, que esta ya tiene menos frutos en esta época, pero son grandecitos. Esta es de color rojo la piel. Tienen diferencias en cuanto a sabor. Me gusta mostrarlo en las recetas a las dos variedades. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce este fruto y no conoce el otro. O al revés, gente que conoce la variedad naranja que tenemos allá y no conoce la roja. Entonces, bueno, me gusta mostrar las dos para que vean que hay distintas variedades. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la cocina y vamos a hacer el gazpacho de tomate de árbol. Bueno, acá como verán, ya tenemos los frutos recién cosechados de las dos variedades que tenemos acá en la huerta de tomate de árbol. Este frutal andino también es conocido como tomate de palo, chilto, sachatomate, tamarillo o tomate andino. Su nombre científico es Solanum betaceum. Hoy estos frutos de tomate de árbol se van a convertir en un gazpacho. Ahora les cuento de qué se trata el gazpacho. El gazpacho es una sopa fría que se prepara con hortalizas. Es un plato típico de diversas regiones españolas, sobre todo de Andalucía, variando en cada una de las regiones el tipo y cantidad de ingredientes. Ahora les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta y continuamos. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este gazpacho. Por acá tenemos 8 frutos de tomate de árbol, un diente de ajo, media copita de aceite de oliva, media copita de vinagre, medio pepino, un tomate o jitomate y un morrón o pimiento. Para condimentar vamos a utilizar sal y pimienta a gusto. Ahora continuamos. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la piel al tomate de árbol. Vamos a utilizar un cuchillo, le vamos a retirar la piel, ya que es amarga y no queremos ese sabor en la preparación. Hacemos eso y continuamos. Listo, ahí como verán ya tenemos todos los frutos del tomate de árbol pelados. Ahora lo que vamos a hacer es reservarlos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pelar el ajo y el pepino. Vamos a retirarle donde estaba el cabito del tomate. Vamos a retirar el cabito al pimiento morrón y las semillas que están dentro. Hacemos eso y continuamos. Bueno, acá como verán ya tenemos todo limpio. El tomate o jitomate, el pimiento morrón, el pepino, el tomate de árbol
y el diente de ajo. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlos en pequeños trozos porque luego lo vamos a llevar a la procesadora y con eso le vamos a alivianar el trabajo. Bueno, con todas las hortalizas cortadas más chicas, es el momento de procesar. Bueno, listo, ya tenemos procesadas todas las hortalizas. Miren qué color que ha tomado esta mezcla. Espectacular. Ahora lo siguiente que voy a hacer es colar esta mezcla. Bueno, ahora mediante el uso de un colador vamos a colar la mezcla para que quede muy cremosa y muy rica. Bueno, colamos la mezcla y continuamos. Bueno, acá ya tenemos colada la mezcla, hermosa. Y por acá tenemos la media copita de vinagre y la media copita de aceite de oliva. Algo muy importante es que para esta receta voy a utilizar media copita de vinagre. Ya hice esta receta previamente y para esta cantidad de mezcla, con esta cantidad de vinagre me gustó. Pero ojo, porque el vinagre es muy fuerte y si se pasan con la cantidad puede arruinar la receta. Lo que les recomiendo es ir agregando vinagre de a poco a la mezcla, ir probando y cuando ya esté en el punto justo, listo, dejan de agregar vinagre. Bueno, habiendo aclarado lo del vinagre que es importante, vamos a agregar el vinagre, el aceite de oliva, vamos a condimentar con sal y pimienta a gusto y continuamos. Ya casi tenemos el gazpacho listo. Miren qué pinta que tiene esto hasta ahora. Pero aún falta un paso. Vamos a reservar esta mezcla. Les muestro lo que falta y luego sí voy a pasar a probarlo. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a agarrar un tomate de árbol variedad naranja. Lo voy a pelar, lo voy a cortar bien chiquitito y continuamos. Listo, ahí ya tenemos el fruto del tomate de árbol cortado bien chiquito. Les cuento como consejo que a la hora de hacer algún preparado con tomate de árbol, siempre retírenle la piel, ya que es amarga y les puede arruinar el sabor delicioso de esta pulpa exquisita. Bueno, unidos todos los ingredientes, ya tenemos listo el gazpacho de tomate de árbol. Miren qué linda pinta que tiene. Así que ahora lo único que resta es dar vuelta a la cámara y pasar al momento más bello, pasar a probar esta delicia. Bueno, llegó el momento de probar el resultado final de la receta que acabo de hacer. El gazpacho de tomate de árbol. Acá tengo servido una buena cantidad. Voy a pasar a probarlo y luego sí les cuento. Mmm, muy bueno. Buenísimo. Genial. Ya se lo puedo recomendar. Mmm. Varios matices de sabor, ¿eh? Increíble. Increíble la cantidad de sabores que hay en un solo sabor. Mm. Delicioso. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Como les decía, varios matices de sabor. Ácido, y eso se lo otorga el vinagre, y la acidez propia del tomate de árbol, que es ácido. Y tiene algo de dulzura propia de este tomate de árbol. Y también tiene otros matices. Por ejemplo, le encuentro también un sabor muy afrutado, propio del tomate de árbol. Y también estas dos variedades de tomate de árbol lo que le dan es un cierto gusto a fruta tropical. También tiene eso el gazpacho. Así que podemos combinar todos esos sabores. Ácido, dulce, afrutado y con gusto a fruto tropical. Todo en un solo sabor. Por eso en la boca se van desprendiendo esos sabores y dejando sus matices. Y uno va descubriendo, a medida que lo va teniendo en la boca, va descubriendo todos esos sabores. La verdad que me re gustó, valió la pena hacer esta receta que me la habían recomendado, el gazpacho de tomate de árbol. También se puede hacer con tomate, que el tradicional es con tomate común. Pero bueno, yo acá tengo tomate de árbol a disposición, entonces hice esta receta. Y la verdad que valió la pena, se las recomiendo. Si tienen tomate de árbol, es otra vueltita de rosca, otra receta más que incorporamos al canal. Tenemos varias recetas, dulces, saladas, con el tomate de árbol y nunca me han decepcionado una sola receta. Todas me han gustado, siempre hago la prueba de sabor en todas las recetas porque me gusta describir el sabor así, probándolo.
por primera vez. Bueno, espero les haya gustado el video con la receta, todo el proceso, hasta con la cosecha del fruto también. Al principio del video hicimos eso, luego la receta y ahora la prueba de sabor. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta al video, hagan la manito así, aprieten en esa y suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, vieron el dibujo de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima, seguramente con alguna otra receta. Nos vemos, chau chau chau, chau.